Y hoy vamos a tomar un café muy pero muy especial, por partida doble, sí. ¿Alguna vez estuvo almorzando con Mirta Legrand? Bueno, hoy está tomando un café con José Luis. No sé si vale la comparación, pero todo viene bien. Teresitas, ¿cómo les va? Bienvenida. Un gusto estar aquí acompañándote en esta propuesta tan interesante que le dan al público de Concordia. Dije Teresita porque tenemos a Teresita madre, Teresita hija, así que hablar de ustedes es hablar de toda una trayectoria en la ciudad de Concordia. Así que Teresita Miñones y Teresita García, más allá de que siempre se equivoca con tu apellido, sí. Pero bueno, bienvenidas a tomar un café y a charlar y a contar esas cosas que por allí no se conocen. Primero que nada, gracias, dos veces porque trabajamos juntos en la televisión. Así que... ¿Vamos a empezar a sacar cuenta o no? No, la época no importa, pero que sé lo que es la televisión y valoro tu trabajo y lo de los chicos que están filmando es muy importante. Claro, porque empezó allá, ¿cuándo fue? Para la década del 80 con Tierra Viva de Esperanza, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Después vamos a charlar un poquito de eso. ¿Cómo no? Pero en otra época, ¿no? Había época de bigote, de moñito, era, ¿no? Era una cosa rarísima. Pero lo hicimos por las colectividades. Totalmente. Y ahora viene una gran fiesta que estuviste comentando de las colectividades. Así es. Bueno, fundamentalmente la idea de tomar un café es un poco contarles a la gente lo que normalmente no se cuenta o lo que no se conoce. Es decir, ¿quién sabe, por ejemplo, que Teresita Miñones es de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bella Vista. Bella Vista. Un lugar que eran 7 casitas y nada más. Y ahora de grande quiero ir a ver mi pueblo porque dicen que está una hermosa ciudad. Sí, yo estuve hace un año atrás, está... Divino, pero quiero ir a donde nací. ¿Y cómo llega a Concordia Teresita Miñones? ¿Algún amor, siguiendo algún destino? No. Muchas vueltas. Mi familia por parte de mamá era nacida acá y toda la familia de ella. ¿Cómo será que mi bisabuelo fundó Santana? Entonces está dentro de casi los fundadores de Concordia. De tiempos, los otaños eran familia. Estamos hablando de Santa Ana, ahí cerquita de Chacarino, donde se hace la fiesta de la sandía. La tan conocida. Sí, hay un busto de nuestro bisabuelo. Sí. Cupertino Otaño. ¿Cómo se llamaba? Cupertino Otaño. O sea que... Y él donó la tierra a los trabajadores. Ha sido un lugar muy emblemático, diríamos, y trato de cada tanto ir, pero hice la historia de mi abuelito y cuando vi que él fue no solamente el fundador del pueblo, sino que fue senador, diputado, cuando era honorable consejo deliberante. Cuando no se cobraba para legislar y trabajar. No se cobraba, y que fue gobernador también. Resulta que a los años yo fui directora de cultura y digo, quiero hacer como mi bisabuelo. No cobró. No cobrar. Los 4 años de gestión. Los 4 años lo doné justamente por la cultura de Concordia. ¿Y dónde nace o cuándo nace esa pasión por la danza? Bueno. ¿Ese es medio complicado o no? No. Viene de la panza. ¿Sí? Porque mi mamá nacida acá no se podía hablar en la época de ella de danza, porque ¿no? Era una cosa que nadie estudiaba, ¿no? Solamente Buenos Aires era como hasta mal visto, diríamos, en aquella época. No había nadie. Danza, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Vos pensás. No, era una cosa. Entonces cuando nací, después me tocó Bariloche, después Mendoza, ella en mí, que fui única hija, dijo, quiero que haga baile. Entonces era como que ella bailaba y fui porque a ella le gustaba, pero luego despertó en mi interés tanto que fui la única alumna de 3 años en Mendoza. ¿3 años cuando empezaste? Sí. Y te habrán mirado medio extraño, ¿no? Tomaban de 7 años y fui la única excepción, de 3 años. Y venía, digamos, niña prodigia. No sé, pero venía a Concordia y bailaba en el círculo italiano en los carnavales. De 6 años, paraba en el carnaval y me tocaba bailar a mí y tocaba el piano la Chicha Valencia.
En el círculo italiano. Es toda una historia... No, que no se sabe. ¿viste? No se sabe para nada. Pero y entonces era la nena que bailaba, parar el baile para ver la nena bailar. Claro, y me decía, una cosa ¿qué extrañísima. música querés? La que usted quiera tocar. Bueno. Ya me gustaba. Claro, pero a ver, ¿era música grabada o era música en vivo? Con la pianista que en ese momento tocaba y yo la chicha escuchaba decía... la música. La chicha tocaba de maravilla. Sí, totalmente. Bueno, y entonces así me fueron conociendo. Y Lieberman dijo, esta niñita va a llegar a mucho. Don Jacobo. Don Jacobo, mi gran amigo. Yo le bailaba a él. Y después en la casa de mis parientes de acá. Bueno, volví, seguí en Mendoza y después me tocó ir a Curuzucatiá y allá no había danza tampoco. Entonces yo enseñaba con 8 años a los amigos. ¿En serio? Hacía festival de los 8 años. Bueno, después pasé a Buenos Aires y ahí sí la cosa fue en serio porque entré al Colón y me dice, ¿de dónde ha estudiado esta niña? Éramos 600 y nos iban mandando telegramas de que íbamos aceptadas, y quedé entre las últimas 40. Entonces, bueno, fue un caso muy gracioso. Nena, ¿dónde estudiaste vos? En Mendoza. Y yo dije, Mendoza, tranquila, como puedo decir, pero ¿qué había pasado? Eso no lo sabe nadie. La historia viene que cuando en la última guerra, los bailarines de Rusia, que era muy importante, habían quedado en Buenos Aires anclados, diríamos, porque no podían volver a Europa. Entonces quedaron una parte en Buenos Aires y una parte en Mendoza, en Chile. Entonces quedó muy potente la ciudad de Mendoza en danza. En los demás lugares no había danza. Así que decir Mendoza era como el pasaporte, era ya la carta de presentación. Porque Nina Berchinina era de las rusas que había quedado en Chile y se cruzaba a Mendoza. Entonces era tener la base del Colón. Bien. Entonces, bueno, y después seguí con maestras particulares, hice la vida de mi maestra. Digamos que casi autodidacta para la danza, ¿o no? Y en parte sí, porque cuando fui a Curuzú ponía el horario que tenía en Buenos Aires y sola me daba la clase. Claro, porque algunos dicen que en música se habla del compás, del ritmo, el 2x2, el 2x4, pero en danza dice que es un poco el ritmo, le impone el sentimiento, el corazón, el espíritu, así que... Mira, algo que no lo saben, mi papá era muy deportista, era presidente del Club Hípico y era andinista, subió a la Concagua, muy pocas personas suben, sí. Y bueno, y subió a la Concagua, escaló alto y hacía todos los deportes, automovilismo, golf, todos, pero le gustaba más que nada, era jinete, entonces hacía por ejemplo Mar del Plata, Buenos Aires a caballo, grandes cosas, ¿sí? Que acá no se vieron después más. Bueno, entonces él iba como jinete, yo iba a ver sus saltos, que él era campeón. Típicos. Y me dijo, y yo estudiaba, tenía mis propios caballos, con 4 años, 5 años tenía, y hacía equitación, que nadie lo sabe, y danza. Bueno, pero entonces, viene bien para la gimnasia del cuerpo, ¿no? La equitación, un día papá me dijo, usted señorita, 4 años, 5, usted decida, mañana me dice o danza o deporte. Los dos no se puede, porque lo que se hace hay que dedicarse plenamente. Entonces toda la noche pensando que los caballitos que me gustaban, no. Al día siguiente determinadamente dije, danza. Y acá estamos. No, trato de cerrar los ojos e imaginarme, ¿no? El cuadro, ¿no? Porque antiguamente era así, señorito, señor, jovencito, niño, Sí. Y marcaban, no había... Era así, estricto conmigo. Mañana se decide, o uno u otro, porque hay que cumplir plenamente. Me imagino que toda esa pasión te la transmitió, ¿no? Bueno, sin duda, desde chiquita, desde que nací, no tenía muchas opciones, sí o sí. A mí también no tenía opciones. No, a mí también me gustaba el deporte. A mí también me gustaba y tenía a mi padre automovilista. Entonces quería que corra en karting. Entonces, bueno, yo también me hacían, por un lado, correr en karting para darle el gusto a mi padre y por otro lado tenía que hacer danza para darle el gusto. Y a su vez a mí me gustaba el deporte y hacía voleibol mucho, que fue lo que primero empecé enseñando. En el Ateneo Infantil fue el primer equipo
tiempo y di a muchos chicos discapacitados, con, chicos con problemas de audición, realmente chicos con capacidades diferentes que eran maravillosos y que a mí fueron los primeros en que pude empezar a transmitir esa pasión por el deporte. Luego, ella me quería enseñar la danza clásica y la española. Llegaban todas las navidades, los años nuevos, navidades, y el regalito era un par de castañuelas o de zapatos, y yo le decía, no, eso no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que tenga chapitas en los pies. A mí me gustaba el tap y no la danza española. Y era muy pequeña y entonces decía, yo no puedo entender por qué estos Reyes Magos no entienden que a mí esto no es lo que me gusta. Yo quiero chapitas. Yo quiero con chapitas. Lo levantaba, los daba vuelta y decía, estos no. Chapitas en los pies. ¿Y algún zapatero amigo? No, me llevó a Brasil, entonces me llevó a tomar clases porque acá no había. Y ahí descubrí que lo que me gustaba era el tap. Y a su vez, dentro de la danza clásica, ella daba danza clásica y española. No existía la danza jazz, es decir, se bailaba con música de piano o con música de la colectividad española. Entonces yo le decía, no me gusta ni uno ni el otro tanto. A mí me gusta otra cosa, ritmos más actuales. Yo veía videos y todo, decía, yo quiero esto. Entonces ahí fue que me llevó a Buenos Aires. Había una profesora que venía de Europa y que traía un nuevo sistema que actualmente le dan tanta importancia al zumba, era muy parecido a lo que hoy es el zumba, que se llamaba gimnasia jazz. Mezclaba, ella se llamaba Mónica Beckman, era sueca. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 40 años atrás. 40 años atrás. Entonces, bueno, ella traía esta modalidad de unir la gimnasia convencional con la música y unirla también al deporte. Ella hacía muy bien todo lo que sea esquiar. El esquí. Entonces todos los movimientos del esquí y de los diferentes deportes lo mezclaba con la música y formaba algo que se llamaba gimnasia jazz. Estudié eso en la Universidad de la Danza y allí me di cuenta que era lo que a mí me gustaba, mezclar los estilos. Luego me fui a vivir a Buenos Aires un tiempo y vi que me gustaba mucho también unido a la danza jazz. Es decir, traje a Concordia eso y le decían a mamá, tu hija enloqueció, va a poner un cabaret. Entonces ella sentía vergüenza y yo decía, no es que quiero un cabaret, ni ahí. Lo que quiero es cambiar, romper con la estructura de la danza clásica y la danza jazz. Fíjate los tiempos, a mamá le costaba aprender danza clásica porque no había. Y a ella le costó. Me costó cambiar la danza ya. Entonces, o sea, usted, digamos, cuando en su momento era una cosa rarísima danza y usted cabaret. Para mí era un cabaret. Y yo le explicaba, no, nada que ver. Lo que quiero es romper con ese estilo tan de la danza clásica. Quiero algo diferente, más libre los movimientos, libre los ritmos, que sea otro tipo de música. ¿Y qué hice? ¿Y la reacción de la gente? Fue terrible. Era en contra tanto como permitía que su hija haga eso. Entonces, ¿qué hice? Me fui, tuve la oportunidad en Buenos Aires de contactarme con, en ese momento había un solo canal de televisión que era ATC. Argentina Televisora Colmar. Me contacté con un productor que hacía el único programa de danza que existía, que se llamaba Música Total. Era lo máximo en ese momento. Y ahí fuimos. Entonces ahí fuimos y digo, yo quiero traer las chicas que estoy preparando y que la gente vea lo que es la danza jazz y la gimnasia jazz en ese momento. Me fui, logré que nos inviten y me fui con todo el grupo de chicas a bailar a Buenos Aires. Y que nos dieron la prioridad de hacer un programa en el cual se muestre también las bellezas de nuestra ciudad. Se mostraban las quintas cítricas desde la altura. Y bueno, y ahí la gente de Concordia vio ese programa y vio con la delicadeza que bailaban nuestras chicas, la forma de vestirse tan prolija, que eran todos mallas enteras cubiertas de pie a cabeza, impecables en un color. Ahí llevé por primera vez a Lorena Meritano, que después ya la vieron, en ese momento tenía 12 años, y dijeron, esta chica es la Ornella Muti argentina. Claro, sí. Inclusive, sí, incluso recuerdo
una tapa de revista Gente que le ponía la hornera. Pero ¿y fue de ahí? Pero salió de ahí. Salió de ahí y pidieron, esta chica verde, quiero. Le dijeron, tenés todas muy bonitas, pero la chica Y tenía verde. 12 años y de ahí ya fue que quedó los contactos en televisión y la empezaron a llamar para los diferentes eventos. Pero salió de ese primer programa que fuimos. Y ahí se rompió el cabaret. Se rompió y empezó todo el mundo, se volcó a que quería estudiar danza jazz. Después de una contra total fue un vuelco completo. Pero en todo hay que luchar. Convencerse uno para poder convencer, ¿no? Totalmente. Yo estaba convencida que eso era muy favorable tanto para el cuerpo, sino también para un estilo tan distinto que rompía con las estructuras de la danza clásica. Entonces al poco tiempo fue que también quise incorporar el zapateo americano. Eso, como es algo ya más tradicional, de Fred Astaire, Ginger Rogers, las películas de Hollywood, todo. Entonces eso era muy fácil incorporarlo. Ya eso lo veían como algo clásico de Hollywood, de todo. Entonces como que lo aceptaron muy rápido. Pero en esta zona nadie daba. Entonces fue incluir a los zapatos de tap, ponerle como unas chapitas y era algo diferente. Y después, bueno, fui trayendo diferentes estilos y bueno, y ahora me gusta mucho, por ejemplo, la danza aérea, que me parece maravilloso el poder unir todos los ejercicios que son al piso con los ejercicios del aire y ponerle música. Claro, es decir, es un arte circense que se mezcla la técnica de la danza clásica, que digo que es la base de todas las danzas, la técnica del jazz, que también es algo diferente, algo de contemporáneo que rompe con las estructuras también en las dimensiones, que con los movimientos, que ya no trabaja el equilibrio en lo que es el cuerpo rígido, sino tiene toda la tridimensión, y el aire. El aire, esa complejidad y el movimiento del aire, que para mí es algo es volar. Entonces creo que traje eso por primera vez, también fuimos los primeros en traerlo a Concordia. Y creo que esa unión hizo que la danza siempre va buscando algo nuevo. Y nada, como siempre me dicen, ¿qué es lo mejor? Nada es lo mejor. Cada uno aporta. Y el que habla mal de una danza, creo que está perjudicando al conocimiento de un estilo. Porque cada uno es hermosísimo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Conocerlos, dedicarse, estudiar, ver los beneficios de cada uno y de cada uno sacar lo que a uno le gusta y tratar de volcarlo y ver las vocaciones, para qué tiene talento cada niño. Bien. Entonces, así que hacemos realmente que el niño que tiene talento para cada uno pueda desarrollarse conociéndolo en profundidad. Quería decirte algo. Cuando empezaste dijiste muy graciosamente que almorcé en lo de Mirta Legrand. Pero hay algo que no sabés, que Mirta y Silvia, las dos Goldie, comían en mi casa. ¿En Buenos Aires? No, en Mendoza. ¿En Mendoza? Ellas comían en casa. Puedo creerlo. Sí. Había una amistad. Había una gran amistad, y cuando cumplí 7 años, Mirta me regaló un Bambi, por ejemplo. Y ya era famosísima, joven, y mi casa... en una palabra, el esposo de Goldie era su alterno de mi papá. Entonces era como un lujo para ellos ir a mi casa. Y mi casa quedaba rodeada de gente esperándola que entrara y saliera. Que saliera. Porque en esa época no existían los autógrafos, sí. No tanto, ir a verla, ir a verla. Bueno, y esa amistad, hay algo muy gracioso que nadie lo sabe. Mamá hacía muy ricas las tarteletas de frutilla. Un día vamos con mamá a ver una función de Mirta en un teatro. Y se ve que le arreglaron las glosas a ella. Ella, con su elegancia, hacía su papel de artista, ¿no? Y hace así, dice, tarteletas de frutilla, lo que más me gusta. La fui a saludar al camarín y le digo, arreglaron para vos, porque era lo que más te gustaba. Claro. Sí, dice, lo hice arreglar, pero me acordaba de tu mamá, lo rico que era aquella. Pequeñas cosas, ¿viste? Totalmente. Ahora, hablando de Mirta, hablas de televisión, de cine, y si me gusta la danza y lo he hecho, lo más importante es que de esta ciudad de Concordia prácticamente podemos decir que es la capital de la danza de toda la zona, porque recibí muchos premios, pero el ser pionera es haber ido con la orquesta que teníamos en Concordia,
que no muchos saben la orquesta del maestro 40, haber ido con Copelia a Salto y pedirme profesora, haber ido a Corrientes, pedirme profesora, haber ido a Goya, a Mercedes, a tantos lados con el ballet y la orquesta, y ya me pedían maestra. Entonces es el día de hoy que ella está recogiendo esa cantidad de filiales que fui formando. Por ejemplo, de Villaguay, una fue a Tierra del Fuego y la otra está de director en Salta. ¿Unieron el país? No, la danza une, son lazos artísticos como la música. Y nosotros ahora que estamos haciendo los intercambios internacionales, eso es lo eso es maravilloso. Soñaba. ¿Cuántos años hace que llevas ya? 11. Con Ecuador. Por ahora Ecuador. Digamos, hacemos con Ecuador, digamos, con Cuba, fluido, ¿no? Claro, con Ecuador lo que tiene de interesante que ellos mandan, con los otros lugares vamos, pero aún no mandan, chicos, mandan 1 o 2. Con Ecuador en forma ininterrumpida hace 11 años que vienen chicos de ese país 1 mes a nuestras casas. Entonces los atendemos y nuestras chicas van a parar allá. Es decir, que les dan estadía, comida, conocen las costumbres. Es maravilloso y aprenden danza. Es decir, que es un intercambio único en el país. Con tanta fluidez. Van a todos los colegios y a las universidades. Van a los colegios, universidades, mostrando lo que es la danza y contando si las chicas que van tienen que saber hablar de su país. Es decir, dan a conocer su país y a su vez muestran sus danzas. Y tenemos un chico de Concordia que ya abrió escuela allá. Ese es increíble. El chico se dedicaba al albañil. Empezó danza. Albañil. Era albañil. Empezó danza porque le gustaba. Y después de allí dijo, uy, esto me gusta mucho. Bueno, se empezó a dedicar. Aprendió y me dijo, ¿puedo ir en el intercambio? Fue al intercambio, Leandro González. Se fue de la escuela técnica, se fue, se enamoró de una chica de allí. Eso fue increíble. Se quedó en Ecuador y abrió su escuela de danza representante nuestra allá en Cuenca, no en Quito. Está a unas 8 horas de la capital. Teresita, la gente quiere saber, por ejemplo, ¿cuál fue el baile más difícil? ¿Alguna vez tuviste algún tropezón en el escenario? Porque nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo una vez en ECU, resbalé, quedé arrodillado. Parecía que estaba todo ensayado. Mira, hablando de televisión, que fue lo que trabajé tantos años, empezamos con Greenberg. Ah, don Bernardo. Con la y la gran revista. Y me tocaba salir con un vestido de tutú adentro del caño de Garamendi, por ejemplo. Cosas así, pero tremendas. Después, por ejemplo, una vez que tenía que representar una función con la maestra que había acá en Concordia, que era Nelda Zukic, y era la época del disco. Entonces el disco estaba allá en Pullman, y me pusieron la música y no terminaba nunca porque se había rayado el disco. Y seguía haciendo cosas que yo decía, que los cambie. Bueno, vos sabés lo que es repetir el mismo tema como que fuera el bolero Ravel que claro, termina, empieza. Decí que era una danza española y se me acabaron los movimientos y seguía el disco. Y seguía el disco. Bueno, salió en el diario y Teresita bailó con disco. Rayado. Claro. Y otra vez que por y nadie se da cuenta de correrlo un poquito. Estás bailando y te sacan la música y tenés que seguir bailando. No. Ahí no, porque vos tenés la música. Y es más importante la danza que la música. La música te acompaña, te ayuda, te saca, te penetra. Los músicos dirán al revés, que es más importante la música sin danza, eso no, obviamente. Pero yo te puedo decir, es más importante la danza. ¿Sabes por qué? Porque en el comienzo del hombre, el hombre debió comer. ¿Y qué hacía? Se alimentaba de los animales, pero como los comía, tenía que imitar a los animales. Para acercarse a ellos y así poder cazarlos. Eso nos cuenta en la historia de la danza. Desde la prehistoria. Está en las cuevas rupestres, o sea, es que ya bailaban. Un testimonio. Como me gustaba a mí mi programa de televisión, hacer todo con cosas reales, que se vieran y que se pueda transmitir que lo que estás diciendo es verdad. ¿No sé? Y Teresita, ¿tu experiencia de escenario? A mí hubo algo que no me lo olvido más como algo terrible que me pasó, que fue, traje un cantante, Donald, no sé qué, cantaba Las olas y el viento, esa canción por un segundo. Me acuerdo, estábamos en el gimnasio Capuchino, del colegio Capuchino,
y se largó una tormenta total. Nunca nos imaginamos que iba a llover tanto. En un momento llegó, bueno, vamos a continuar. Y yo veo que empezó a entrar lluvia por todos lados y todo, en ese momento sí teníamos los DVD, toda la música y los trajes iban cayendo de un escalón a otro como una cascada de agua. Nunca en la vida sufrí tanto. En el lugar donde se iban a cambiar las niñas, que era una sala de música, agua. Es decir, que como algo terrible que pasé, que me quedó una experiencia que fue una experiencia dificilísima, y así mismo, con la lluvia, con todo, los chicos no se cambiaron más, todos los trajes quedaron bajo el agua, pero hasta el final seguimos cantando, y había traído una canción, él con su hija Melody, que decían, arriba la buena onda que hay en Concordia. Y todos aplaudían, arriba la buena onda de Orange. Y todos nosotros, y yo tenía unas ganas de llorar y gritarme y decía, arriba la buena onda que hay en Concordia. Y yo tenía ganas de llorar, los trajes cayendo con agua por las escalinatas. Fue terrible lo que vivimos. Te cuento una que en este momento me pasó así como un flash. Estábamos en el Lago de los Cisnes. Había venido los bailarines del Teatro Colón y las mías. Bueno, muy bien. La bailarina era tan efusiva en su papel de Lago de los Cisnes que vos sabés que había una escalerita y ella se tenía que tirar cuando se tira al lago. Estaba todo muy todo preparado. ¿Alguien le corrió la escalera o qué? Yo le decía, qué difícil eso. Ah, pero son todos profesionales. No estaba muy convencida, pero yo estaba así al costado mirando. En eso veo que ella cae y la tienen que sostener detrás de las rocas a ella. Ella pegó un saltito un poquito más, era la primera bailarina de Colón en ese momento, y venía de ganar en Rusia el premio a la mejor argentina. Gabriela Pucci. Gabriela Pucci. La tomó el bailarín que estaba escondido de acá, y la tomó de acá. Quedó tendida en el suelo. Casi. Y la gente aplaudiendo. Claro, pensaba que era parte de a saludar. Y no podía. Y decía, ¿pero qué pasa? Y el director, que en ese momento era Néstor Roy, muy enloquecido, se murió, decía. Y una madre de esas tranquilas que yo tengo, que era modista por cualquier cosa, le hizo boca a boca respiración. A todo esto el público aplaudiéndola. Esperando que salga a saludar. Aparte el público pensó que era parte de la obra. Que había que esperar para hacerse los importantes. Y yo estaba, ay no, Dios mío, que me reviva. Entonces va la otra y se levanta, porque era una luz ella. Se levanta, estoy bien, dijo, pero para eso estuvo tendida. Y el otro me decía, se murió. Yo decía, no me puede pasar eso, que se me muera de verdad en el Lago de los Cisnes la bailarina. Salió y saludó. A todo esto, ella salió como una reina y yo. Eso también son recuerdos hermosos cuando me toca. Venían los bailarines del Teatro Colón, que los traía mamá, y me tocó bailar en todas las obras de repertorio. Lago de los Cisnes, Coppelia, Giselle. Entonces, tener la oportunidad, nosotros como chicas, en ese momento tenía 14, 15 años, de bailar con los primeros bailarines del Teatro Colón, fue maravilloso. Y una experiencia también que para mí fue, creo, la máxima que tuvimos, fue cuando vino Sergio Denis. Llenamos ahí, sí, Capuchinos, estaba lleno como nunca, y dijo Sergio Denis, cuando me dijo el productor, ay, cuando Sergio salga, ¿vos crees que tus bailarinas van a bailar? Se te va a meter toda la gente en la cancha y no va a bailar, no van a poder bailar. Así que tanto que has preparado, me acuerdo así, no lo van a poder hacer. Yo digo, si eso me ocurre, me muero, porque había preparado todas las coreografías en la cancha y todo. Y yo dije, no, yo tengo fe que mi gente va a respetar. No se movió una persona de su lugar, las chicas bailaron maravilloso. Y cuando Sergio dijo que ya habían terminado mis chicas, ahora la gente puede acercarse, recién ahí la gente se acercó. Es decir, que la gente, siempre digo, yo le debo tanto a Concordia, porque siempre me ha acompañado de la mejor manera, hasta con un gran... En ese momento Sergio Denis era... Exacto. Sí, sigue siendo. Pero en ese momento estaba en su esplendor. Vino con 16 músicos. Fue impresionante. Y cantó él con toda su banda y mis chicas a la par. Fue algo increíble. Nunca me acuerdo. Fue algo que sentí como que uno estaba en la gloria. En la gloria. Bien. Yo les quiero agradecer de todo corazón. Antes de irme, decirles que este canal, le hice la historia del canal.
con todos los primeros. O sea que lo quiero, lo he vivido desde el comienzo y en ese programa que hacías conmigo hicimos la historia de Canal 2. Pero eso lo vamos a contar en el próximo café, ¿te parece? Bueno, si no se aburrió la gente y te dice cambia, que ya dijo tantas cosas esta chica. Lo prometido es deuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto enorme. Aprendimos y conocimos la otra cara, ¿no? Muchas anécdotas. Hay tantas. Para el próximo café. Gracias, muy amable por invitarnos y espero que todos pasen un momento agradable. Y que se diviertan los que están allá atrás. Por supuesto, y nosotros gracias. Sí. Suerte con tu programa. Gracias, muy amable. Que se merecen lo mejor. Y nosotros, por supuesto, nos estaremos encontrando muy pronto a través de la televisión de Concordia con otro café. Gracias.